que tu presencia está con nosotros aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pido, Padre, que nos permita, Dios eterno, y este día a atesorar este manjar que de antemano está preparado para tus siervos, que seas tú, Señor, usando los labios del exponente de esta tarde, Señor amado, que seas tú, mi Dios, llevando esta palabra, esta semilla a nuestros corazones y que en su tiempo, en su momento, Dios, dé frutos, Padre, para honrarte a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, Pastor Lisandro. Y así cedemos el lugar a maestro de esta tarde, nuestro pastor. Adelante. Buenas noches a todos. Antes de, de poder empezar, les pido una disculpa, que la semana pasada no pude conectarme. Me encontraba en la ciudad de Washington, D.C. Y bueno, tuvimos una experiencia muy grata por allá, visitando el Capitolio, y era por la agenda que se tenía en esa conferencia que fui, pues fue un poco o no un poco, mucho para poder estar a tiempo y poderme conectar, pero de antemano una disculpa. Vamos a continuar con la clase. Dejamos pendiente hace 15 días y nos quedamos en una parte que yo le titulé ¿Cómo funcionan las células? Y vimos los primeros 5 ah, puntos de esa clase, y el último fue los tópicos de enseñanza, en donde pues de acuerdo al grupo, si es homogéneo, si son solo mujeres, solo hombres, solo jóvenes, mixto, cómo los tópicos pueden variar de acuerdo. Y les comento que ya estoy recopilando alguna información que les voy a proveer. La voy a pasar por el lente del pastor Aridaid. Se voy a tratar de entregársela a ellos lo más pronto posible para que él lo pueda echar un vistazo con respecto. Pero va a haber material suficiente que les voy a proveer. Por ejemplo, hay unos temas ahí de que yo les llamo enfermedades del alma. Son 21 lecciones ahí que ustedes van a tener, trampas mortales, hablemos de esperanza, que pues a ustedes les va, ya es un material creado. Ustedes le quitan la información de uno, le ponen la información de ustedes. Yo no tengo ningún problema con ese tipo de cosas. Un discipulado básico y algunos otros recursos que considero que les pueden ser de beneficio para ustedes, pastores, en la iglesia local. El material prácticamente es autodidáctico, de manera que ustedes lo pueden leer y lo pueden enseñar. Obviamente siempre poniéndole los ejemplos de ustedes. Son como bosquejos que les pueden a ustedes ayudar, obviamente. Ustedes analizan todo y retienen lo bueno, y lo que ustedes quieran cambiar, siéntanse con la libertad de cambiarlo. Entonces creo que ahí nos quedamos, y en ese punto, en el punto número 5, yo les decía que en otra clase más adelante les voy a dar algunos métodos de enseñanza que les puede funcionar y que ustedes pueden enseñarle a sus líderes y a las personas que van a estar al frente de las células. Y eso fue en el punto número 5. En el punto número 6 dice metas. Espero que todos estén ahí, que todos estemos en la misma página. Y en esa parte de metas hay algo muy importante. Ah, am, Tengo yo unos datos, algo que yo he observado a través de los años. Tengo más o menos unos 26 años plantando iglesias, y algo que yo he visto dentro de la plantación de iglesias: cómo puedes llegar de 0 a 50, cómo puedes romper la barrera de 50, la barrera de 100, la barrera de 200, la barrera de 400. Hasta ahí yo puedo enseñar. Obviamente conozco lo teórico, pero no lo práctico en cómo romper la barrera de 800 o la barrera de 1200. Para eso tengo otros amigos que vienen y dan esas conferencias a congregaciones más grandes. Trato
de enseñar lo que he vivido, lo que yo he podido alcanzar. En este caso, algo que yo he notado es que, y como este punto de lo que son metas, parte de nuestra meta es crear una comunidad y no espectadores. Que esto sea parte esencial de la visión de la iglesia y no nada más un programa más. Si es un programa más como una campaña, como un estudio bíblico que das en un día, o es difícil que vaya a funcionar. Entonces, las células, yo soy un creyente de esto porque creas comunidad y no espectadores. Entonces, la meta esencial en esto es crear una comunidad. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque generalmente para que una iglesia crezca de cuando nace a 50 personas, eso es lo que hace crecer una iglesia. Es la comunidad que tú estás creando. Si quieres llegar a 100 personas, la estructuras de tal manera que a través del movimiento celular, a través de lo que es una visión celular, tú creas esa comunidad y es como la gente se va adaptando, perdón, no adaptando, se va agregando a la congregación, de tal manera que el crear una comunidad, amistades y todo eso que se crea en las células es lo que realmente hace que la iglesia crezca y que la gente se quede. Ya no tanto por la alabanza o por la enseñanza o por la prédica, sino porque la gente conecta con otra gente y la mejor manera de conectar con otra gente es a través de las células. Es a través de lo que nosotros podemos hacer en casas. Es a través de acercarles a la gente la iglesia en lugar de que vengan a la iglesia. Y obviamente, para un nuevo va a ser mucho más fácil de ir a una casa antes de venir a la iglesia. Es por eso que creo en esto y creo que en esta estructura te puede ayudar a crecer a 200. Yo veo que ya las iglesias que tienen de 200 o más, ya no, obviamente tú necesitas siempre seguir teniendo un lugar en donde ellos conecten, porque si no, en una iglesia muy grande la gente se pierde, se sigue sintiendo sola. Hoy en la mañana salía a desayunar, comer con una persona, un americano que estaba en una iglesia de unos 1,200 personas aquí en la ciudad de Minneapolis y recién se acaba de cambiar a una de 50. Él tiene 28 años y algo que yo noto y las estadísticas nos dicen que hoy en día la gente joven anda buscando más una iglesia pequeña más que una iglesia grande. Y precisamente porque en una grande se pierden. Sí, hay mucha gente, el ambiente es fenomenal. Las iglesias grandes te atraen por su alabanza, te atraen por su enseñanza, te atraen por todo lo que tienen, la tecnología, etcétera, pero la gente siempre va a atender. Fuimos hechos para socializar. Y hay veces en un ambiente de tanta gente es muy difícil encontrar que alguien te salude, o si te saludan, pues generalmente nadie te va a invitar a un café, nadie te va a invitar a ningún lado. Y pues estás ahí, sí, entre mucha gente, pero a la misma vez solo. Entonces las células nos ayudan a nosotros y parte de nuestra meta tiene que ser el crear una comunidad y no nada más espectadores. Eso a nosotros nos da como líderes y como líderes de célula, nos da la oportunidad de nosotros descubrir nuevos talentos. Cuando tú tienes la oportunidad de estar interactuando con la gente, tú ves los talentos que hay. Yo creo que son 2 años, no recuerdo cuánto, creo que sí son dos años que tengo viajando con ustedes en Chicago y en Nueva York, y yo veo mucho talento en sus iglesias, en esos grupos que han llegado.
tanto de gente muy joven, que eso es lo que a mí más me atrae y me llama la atención, porque tenemos que descubrir y tenemos que lanzar a la gente joven para que la palabra de Dios se siga propagando después de nosotros. Entonces hay mucho talento, tanto de gente muy experimentada, gente muy conocedora, pero hay veces en la congregación son pocos los espacios que tienes para que la gente colabore. Entonces, parte de esa meta es descubrir los dones, los talentos, las habilidades que hay en ese grupo, y el líder de célula es quien puede también descubrir y también interactuar con la gente, y a través de conocer a la gente, pues uno va conociendo más todo esto. Una iglesia que estuve pastoreando un tiempo hasta que encontré un pastor y lo instalé en esa congregación. Éramos muy poquitos al principio, pero bueno, qué hermoso es descubrir el interactuar, el visitar, el tener un estudio en casa y conocer a la gente. Y era una persona que tenía una licenciatura en periodismo. Digo, ¿y qué haces aquí sentada? ¿Qué haces nada más haciendo esto? Hoy en día, con los pastores que instalamos ahí, tienen un programa de radio y mira, como pez en el agua. Y eso tú lo vas descubriendo y vas viendo, y ya nada más vas viendo los huecos que hay. Obviamente es una persona que necesita conocer la palabra, leer la Biblia, darle todos estos cursos y clases que yo te estoy dando en todos estos miércoles que nos hemos reunido. Pero esas son parte de las cosas como metas que nosotros tenemos que tener. Otra meta es que el líder de la célula, juntamente con un asistente, que es el potencial líder que una célula que puede crecer más adelante, es que cada líder se tiene que volver en un discipulador y alguien quien está cuidando de la Grey, o que está cuidando de su grupo. En otras palabras, si tú tienes una persona nueva, obviamente todo esto tiene que ser con permiso del pastor y que el pastor esté de acuerdo. El aparte de tener un día en la semana de una célula, si hay una persona nueva, si esa persona recibe a Cristo, hay que discipularlos inmediatamente. En esto que voy a proveer de material, te voy a proveer un discipulado de 14 lecciones básicas. Igual, puedes reducirlo, resumirlo, o quizá pues tú ya tienes tu propio material y eso pues es más fácil. Pero tenemos que evangelizar y tenemos que discipular. Entonces, cada líder como meta se tiene que convertir en un discipulador y alguien quien cuida de su grupo. En otras palabras, cuando utilizo la palabra cuidar de su grupo, quiere decir que nosotros como líderes de célula nos tenemos que asegurar de que nuestro grupo todo esté presente en el día domingo en la iglesia. Tenemos que animar a la gente, tenemos que animar a la gente a que se consolide, a que se afirme, a que hagan del congregarse algo que es parte de nuestra vida, como muchos de nosotros. Incluso, no sé ustedes, pero nosotros salimos a lo mejor de vacaciones, que es raro, pero generalmente en día domingo estamos en la iglesia, en donde quiera que estemos. Vamos a buscar un lugar en donde nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, que nosotros podamos ayudar a la gente que va a estar bajo nuestro cargo y a los que vamos ganando a tratar de ayudarles a que tengan ese hábito, ese compromiso del congregarse. Entonces, esto quiere decir que cuando una persona falta a la reunión de la semana de la célula o falta el día domingo, yo como responsable del líder de célula voy a poder visitar a esa persona. Obviamente, por ejemplo, siempre digo en coordinación y con la bendición de tu pastor, con la autoridad o
la aprobación, mejor dicho, del pastor. ¿A qué me refiero con esto? Porque yo he conocido pastores, tengo 30 años de esto, haciendo esto, probablemente ustedes tengan más. Pero en estos 30 años parece que cuando ya ves todo, parece que ya viste todo y no, siempre hay algo que te sorprende. Acabo de conocer a alguien de otra congregación que llegaron a la congregación de nosotros y bueno, me entero que ellos no tienen amistades, simplemente porque el pastor en esa congregación les prohibía a ellos visitar. Ni siquiera si tú tenías un amigo en el hospital, tú no podías visitar a nadie si no era aprobado por el pastor. Entonces, como líder de célula, sería bueno el tener la aprobación, el permiso de poder visitar a esas personas. Y yo entiendo, soy pastor y sé porque hay veces se puede presentar cuestiones así. Yo lo que digo es que en una visita de más de 10 minutos ya es chisme. Entonces, tiene uno que enseñar a la gente a cómo visitar, cómo interactuar y cuáles son las cosas que uno tiene que hacer. Pero lo ideal, y esa es la mejor manera, si tú eres pastor, tienes 50 o tienes 100 personas, la mejor manera de pastorear una congregación es a través de otros. Hay cosas, pastor, que tú puedes hacer, pero el mejor pastoreo es lo que haces tú a través de otros, como si fueras tú mismo. Entonces, va a ser más fácil el poder atender a la gente, el poder servir a la gente, el poder visitar a la gente y obviamente siempre la gente va a hacer una visita en tu nombre. De tal manera, en algunas ocasiones, no sé si con ustedes, he platicado de una persona, un salvadoreño que yo tenía en la congregación, que era buenísimo, buenísimo para discipular, buenísimo para ganar gente, buenísimo para hacer visitas. Y esa persona visitaba y haz de cuenta que el domingo venía la gente y dice, Pastor, gracias por habernos enviado al hermano porque su visita fue a tiempo y gracias por pensar en nosotros. Y eran visitas que ni siquiera yo sabía que se hacían, pero esta persona llegaba, el pastor me envió, nos dimos cuenta de que no viniste el domingo y venimos a ver cómo estás. Oye, pastoreas la iglesia mejor. Entonces, las células es el mejor método y considero que en la célula, obviamente, el líder de esa célula va a estar responsable sobre la gente que va ganando y sobre la gente que se le asigne en ese lugar y pues obviamente tiene que hacerse responsable de que la gente participe, enseñarle a la gente a involucrarse en el servicio a la iglesia. Cuando tú desarrollas la amistad con alguien, obviamente el nuevo, hay veces la gente nueva se va a acercar, oiga, ¿y qué es eso del diezmo? Tienes una oportunidad de alguien que no seas tu pastor, le explique a otra persona lo que es eso, qué es la ofrenda, para qué se usan los diezmos, para qué se usa la ofrenda, que sepa la gente que muchos de los lugares que nosotros tenemos son rentados y es de ahí de donde se paga o se están comprando y es de ahí de donde se paga la mensualidad. Entonces tienes una manera de que alguien más esté enseñando y que la gente se puede involucrar, no nada más en la área financiera, sino también en el servicio, animar a la gente que está con nosotros a servir dentro de la iglesia. Pero dentro de las metas principales, déjame darte dos. Si tú tienes un grupo de unas 15 o 20 personas, probablemente puedas tú empezar con una célula. Al empezar tú con una célula, pues, obviamente, sería ideal dos células, pero vamos a suponer que no tienes un liderazgo todavía, a lo mejor empiezas tú. Empieza tú con un asistente. Y con ese asistente, obviamente, ya lo capacitaste, pero tienes una oportunidad de que alguien camine juntamente contigo y tú veas cómo interactúa, cómo se desarrolla, cómo enseña y
Obviamente, aparte, es en donde uno hace una crítica constructiva, corriges, enseñas, diriges y vas guiando a la persona para que pueda ser un buen líder de célula. Pero si tú tienes una congregación de unas 50 personas, yo consideraría que unas 4 células podrías tú empezar. Pero parte de las metas en esto hay dos importantes. Una, que cada célula en el periodo que tú la tengas, sea de 2 meses, 3 meses, 6 meses o sean células permanentes, en un periodo de tiempo que por lo menos ganen una persona. Por lo menos ganen una persona. Si tú tienes una iglesia de 50 personas y abres 4 células para empezar, y que esas 4 células puedan ganar una sola persona, imagínate, en un periodo de 2 meses puedes ganar 4 personas. Y algo que tú tienes que tener siempre en mente, cada gente nueva que tú ganes, hay 7 detrás de esa persona que son potenciales para venir a tu iglesia. Cuando hay una conversión, cuando hay una persona transformada, siempre va a haber más personas atrás de esa persona, porque esa persona conoce a gente que tú no conoces, empezando por su familia. Si es la esposa, el esposo. Si es el esposo, generalmente si te ganas al esposo, te ganas a toda la familia. Si te ganas a la esposa, te ganas a la mitad de la familia. Pero está bien, no hay problema. El caso es que nosotros sumemos al reino de Dios. Pero la idea es poder ganar por lo menos una persona. Si eso se hace, ¿sí? Durante el periodo del año, vamos a suponer que tienes 3 cursos, 4 cursos, 3 cursos, digamos, en el año, y cada una de esas 4 células gana uno. En un año tú puedes ganar 12 personas, ¿sí? De 50 pasas a 62 personas, pero generalmente esa persona no viene sola. A lo mejor viene el esposo, a lo mejor vienen los hijos, a lo mejor, algo que sí no creo que venga es la suegra, pero bueno, vamos a suponer que venga alguien más con ellos. Cualquier número es ganancia. Un crecimiento de 12 personas de 50, pues ya estás hablando de más o menos un 20% de crecimiento. No hay muchas iglesias que crezcan un 20% en un año. Entonces, esto al principio es una adición, pero poco a poco se va a convertir en una multiplicación, porque mientras más liderazgo, más células, más oportunidades de crecimiento están, y dejamos nosotros en un punto de sumar y empezamos a multiplicar. Vamos a suponer que no creciste en número, ninguna célula ganó ninguna persona. Otra de las metas importantes es que durante esos periodos tú estés desarrollando un nuevo liderazgo. La célula necesita un líder, pero necesita un asistente al líder. El asistente al líder es el que está en potencial para en un futuro cercano él tener su propia célula. Vamos a suponer que la célula la empezaste y empezaron 8 personas en esa célula. Das un espacio para crecimiento. Pero dentro de tu iglesia, yo te garantizo que tienes evangelistas natos y todavía no los has visto. Gente que no necesitan que tú les digas nada, que no les recuerdes, que no les des ningún curso. Es gente, el evangelista verdadero. No el evangelista que anda entre cristianos, entre campañas y reconciliando a un resto de personas desviadas y sanando a muchos enfermos. No, el evangelista nato que vive entre los pecadores, que evangeliza y que te invita gente a la iglesia semana a semana constantemente. Esos evangelistas natos son ideales en una casa. Y cuando una casa crece, vamos a suponerle, empiezas con 6, 7 personas y te crece a 12 personas, 14 personas. Entonces, tiene que llegar un punto en donde tú decides, como pastor, juntamente con tu liderazgo, decir, bueno, si esta casa llega a cierto número, la partimos. Y ahora este asistente toma a este grupo de personas y empieza en otra célula, en otro lugar.
porque la idea no es de que tu célula de 8 y después 10, 20, 30 se convierta en una iglesia, a no ser que ese sea el plan. Bueno, la cosa cambia. Pero la idea es poder nosotros multiplicarnos a través de tener más células. Y es muy probable que esa gente nueva que se está convirtiendo son los primeros que te van a decir, oiga, ¿y por qué no podemos hacer una en mi casa? Ya tienes un asistente, ya tienes un anfitrión voluntario que solitos van a levantar la mano, y entonces tú puedes empezar en el otro periodo, a lo mejor no, una célula más. Entonces, el crecimiento o las metas, mejor dicho, las metas se pueden ver en dos maneras. Una, que ganes gente nueva, y la otra es que te puedas multiplicar y poder abrir otra célula. Entonces, esto es muy, muy importante. Necesitamos tener metas, y es muy importante que dentro de estas células se tome algún tipo de asistencia, que tú sepas cuánta gente está tomando el curso que tú estás dando. Voy a tratar de poder en este material poderte poner un pequeño certificado que nosotros damos, y hacemos como una clausura de todas las células. En este caso, en la iglesia que yo pastoreo, todos estamos tomando el mismo curso. Esas son otras de las cosas que en clases anteriores yo te decía. Tú tienes que decidir. Si tú separas al grupo por hombres, por mujeres, por jóvenes, obviamente todos van a estar tocando temas completamente diferentes. En nuestro caso, todos estamos viendo las mismas cosas. Entonces, preparamos un pequeño certificado, y este certificado se otorga a fulano de tal por haber cursado y terminado el libro incendiario, y se extiende este reconocimiento. La Iglesia Comunidad Cristiana Twin Cities, pum, tu logotipo, tu certificado. Y déjame decirte que tú creas un momentum con la gente. A nosotros nos gusta el sentido, o el sentir, mejor dicho, de que hemos terminado algo y que se nos está reconociendo. Es por eso que la lista de asistencia es importante, y así tú vas viendo a cuánta gente estás tú discipulando, porque aunque sea la lectura de un libro o sea una clase que tú estés dando, tú estás discipulando, y estamos haciendo la gran comisión. Las células nos dan eso, el poder nosotros evangelizar y el poder nosotros discipular, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hay que evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que discipular. Entonces, esas metas son importantes. Entonces, dentro de tu célula, y más adelante te voy a dar una lista, como líder de célula. No, pastor o líder de célula, tú no lo hagas todo. Lo que necesitamos nosotros es descubrir los dones y talentos que tenemos ahí, y poco a poco irlos involucrando a ellos. Alguien puede abrir, como aquí, el pastor Baal es el que nos manda este, eh, el link, y nos manda la clase y nos manda todo. Bueno, hay un responsable. Me imagino que es el pastor más tecnológico que se tiene, ¿no? Y bueno, alguien más abre, al rato alguien más termina, etcétera. Entonces, la célula es como una iglesia en casa. Le puedes dar la oportunidad a alguien a quien abra con oración, alguien a quien pueda dar un testimonio. En los métodos de enseñanza, ahí te voy a dar algo en lo cual hay veces se puede escoger a una persona que traiga un testimonio, no un testirollo, no que dé la clase, no, un minuto, algo corto, algo sencillo de lo que Dios ha hablado a su vida en la clase anterior, y que te pueda proyectar a la otra clase. Alguien más puede orar para empezar, alguien más puede orar por necesidades, alguien más puede orar para despedir. Otras personas pueden encargarse de servir, de atender a la gente. Entonces, tienes que tener metas en qué es lo que tú quieres lograr. Y obviamente, una de las metas es evangelizar. Ah, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra oikos.
El oikos son los de tu casa. El oikos es el círculo de influencia más cercano que tú tienes. Yo ahorita te pediría, si pudiéramos hacerlo como un ejemplo, este, eh, ¿qué es lo principal? Y probablemente si nos da tiempo te pueda dar algo de evangelismo para que puedas implementarlo también en tu congregación, o si es que nos vamos a volver a ver, es parte de lo que quiero llevar como una clase. El oikos. El oikos es lo más cercano a ti. Yo te voy a pedir que hagas una lista. Haz una lista ahorita de 10 personas que sea tu oikos, que sea la gente más cercana y que tú puedes influenciar e invitar a tu congregación, incluso. Y déjame ampliarte la mente en lo que tú estás escribiendo ahorita, a quienes tú puedes invitar. Obviamente, tus familiares. Eso es algo que uno puede hacer. Este, pueden ser tus vecinos. Espero que te lleves bien con tus vecinos. Espero que seas un buen testimonio para tus vecinos. Pero tus vecinos son alguien, tus compañeros de trabajo. Ojalá tengas un buen testimonio con ellos, pero tus compañeros de trabajo, el que te corta el pelo, este, la persona que tú saludas en un restaurante, el mesero que te sirve, al dueño de la tienda que conoces y que vas a esa tienda por años, o a lo mejor el restaurante que visitas muy, muy, muy frecuentemente. Hay gente que tú te vas haciendo amigos de esa gente. Entonces, tu oikos es toda esa gente que tú tienes una influencia. Si tú tienes tu negocio, a lo mejor le limpias la nieve a alguien o le cortas la yarda a alguien o le haces un trabajo de construcción, ese es tu oikos, es la gente. O si eres dueño de negocio, pues la gente que está ahí. O si tú tienes un negocio, déjame decirte, los peluqueros, son tus mejores evangelistas. Conocen a un sinnúmero de gente y conocen las intimidades de la gente. Los peluqueros o peluqueras o barberas o como se les llame, hasta son como psicólogos. Yo no sé por qué la gente va y les da confianza y la gente se abre con ellos. ¿Y cómo le ha ido su día? Pues fíjese que no muy bien, esto y que lo otro, y la gente empieza a platicar. Lo que nosotros pasamos aquí en Minneapolis con lo de ICE. Las conversaciones se abren muy fácil. Oye, ¿y cómo te fue? Fuimos a un restaurante y gente que yo conocía, que visitaba yo ese restaurante y que yo les decía a mi esposa cuando fui, le digo, me puse muy triste, le digo, se llevaron a mis amigos, eran mis amigos tal y era mi amigo tal. Ellos trabajan en domingo, pero siempre que iba yo los saludaba, les preguntaba cómo está, cómo va tu día, cómo has estado. Oiga, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy pastor de una iglesia. Y poder orar con ellos y poderlos bendecir. Probablemente nunca vayan a mi iglesia, pero la idea es que ese es mi oikos y estoy yo responsable de poder llevarles la palabra de Dios. Entonces, si tú te das cuenta y haces ese ejercicio con la misma gente de tu iglesia, hay un potencial de número de personas que pueden venir a tu congregación. Y esos son algunos ejemplos. Yo estoy seguro que hay muchísimos más. Ojalá puedas tú tener 10 personas a quien Dios te pueda poner en tu corazón, que pueden ser los próximos que pueden ir a tu programa de Pascua. Yo cada vez que tengo un evento, a toda la gente le reparto un cartoncito que tienes para poner 5 nombres en la parte de arriba, una línea para cortar y esos mismos 5 nombres en la parte de abajo. Entonces, ellos ponen a qué personas piensan invitar. Empezamos con una semana de oración. Empezamos en la siguiente semana con un contacto, un buenos días, una sonrisa, un cómo estás. En la tercera semana, un saludo. Oye, ¿cómo has estado? Si lo hacemos con mucha anticipación, en una cuarta semana, oye, te invito a un café. Algo que haga todo esto y hasta llegar al final. No lo invitas luego, luego. Tienes que desarrollar algo que te voy a enseñar más adelante, quizá no en esto de células, pero si sigo viajando con ustedes, es que lo social te lleva a lo espiritual.
es un principio. Lo social te lleva a lo espiritual. Entonces, ese es tu oiko, tu oikos. Entonces, es algo que se tiene que hacer porque tienes que llevar a toda la gente a que ellos puedan ver la parte de evangelismo, el volver a traer ese espíritu evangelístico dentro de la congregación y que se pueda desarrollar. Y obviamente parte del quien es ya líder de célula, pues al igual al asistente que tiene, pues lo va desarrollando en el liderazgo. Este es un consejo sin que me lo pidas, pastor. Cuando tú antes de que lances todo esto de células, yo te recomiendo que prediques acerca de la multiplicación. Mete a la gente en el espíritu y en la mentalidad de multiplicarse. Habla acerca de la multiplicación, habla acerca del evangelismo, habla acerca de misiones, habla acerca de algo que proyecte a la iglesia hacia afuera. Este, yo tengo algunos tópicos de prédicas por ahí que igual podría yo darte. Por ejemplo, ahí te recuerdo uno que enseñaba yo y cada uno gane uno. Y así, cosas que puedan meter a la gente en ese espíritu evangelístico, de tal manera que puedas meter a la gente en todo esto. Y el punto número 7 es a reglas. Voy a tratar de decirlas y nos vamos al descanso. Ah, no se vale la impuntualidad. A mí me encanta, ¿eh? 7:30 aquí todos nos estamos conectando. No sé quién entra tarde, quién no, pero qué padre que poder empezar a tiempo y poder hacer las cosas. Puntualidad. En las células necesitamos aprender a ser puntuales. Mi papá es una persona, o fue una persona, ya no está conmigo, que me enseñó a ser puntual. Y papá dice, el llegar tarde es lo peor que puede suceder, pero también cuando llegas muy temprano, también es ser impuntual, porque la gente no está lista para recibirte. Entonces, el poder llegar a la hora que se dijo es lo mejor. Unos 5 minutos antes es lo mejor. Si la fiesta es a las 3 y tú llegas a la 1, a lo mejor la persona todavía está limpiando, todavía no se alista, todavía no se baña y es muy incómodo. Es tan impuntual eso como el llegar 5 minutos tarde. Entonces, no, las reglas es ser puntual, no impuntual. Ah, hay que respetar los tiempos. Depende de dónde tú vivas. Si tú vives en una comunidad pequeña, bueno, la gente le encanta la comunidad, el convivio, y mientras más ese grupo permanezca junto durante todo un año, pues más camaradería hay, más amistad, se desarrollan vínculos y hay veces la gente pues ya van haciendo amistades, se van quedando más y más y más, pero tenemos que aprender a respetar los tiempos, principalmente el de la casa anfitriona, porque en la casa anfitriona, pues a lo mejor tienen que trabajar al otro día, a lo mejor se levantan muy temprano y hay veces la gente hace rancho a las 11 12 de la noche y la otra persona se tiene que levantar a las 5 para entrar a las 6 a su trabajo. Entonces, respetar los tiempos. Un consejo sin que me lo pidas, tienes que ser muy cuidadoso, líder y pastor, que cuando hay una persona sola, sea mujer o sea hombre, y abran su casa y tengas una célula ahí, tú tienes que ser el líder y el pastor, el líder que está ahí a cargo de esa célula, tiene que ser el último en irse. No podemos nosotros permitir que alguien del sexo opuesto se quede en ese lugar. No le des pie al diablo. Entonces, terminó la clase, todos nos vamos, todos nos vamos. Eso es algo que hay que entrenar y hay que poner en reglas con la gente que va a estar liderando. Tenemos que tener eso en mente. No te enfoques mucho en la gente, pero tampoco te enfoques tan poco en la gente o tan poquito en la gente. Hay veces podemos mandar un mensaje erróneo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso.
Algo que no podemos permitir que suceda es no evangelizar. Tenemos que estar constantemente recordándole a la gente lo importante de invitar a alguien. Inviten a alguien. Cada semana en la iglesia, tú tienes que decir, Dios les bendiga, salúdense los unos a los otros, no se les olvide, inviten a alguien a la congregación. Hazlo de eso una cultura, hazlo de eso algo que estemos constantemente haciendo. No, algunas de las reglas es no provoques o que haya un ambiente tenso. El ambiente tenso hace que el nuevo ya no quiera regresar, hace que algunas personas simplemente pues ya no regresen. Tienes que romper el hielo. De acuerdo a la enseñanza que tú vas a dar, tienes que romper el hielo y no permitas que haya algún cierto tipo de discusión dentro de la iglesia o dentro del grupo que haga tensa la cuestión. Nunca pierdas el objetivo principal y el objetivo principal es ganar almas y es discipular a estas personas. Ah, no permitas que alguien lidere una célula si no está de acuerdo con la visión de la iglesia. Tiene que estar de acuerdo con la visión de la iglesia, tiene que estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Ah, y este, que sean líderes que estén dispuestos a ser desafiados, que sientan la presión, que aguanten la presión y que puedan ser desafiados estos líderes. Ah, que no tengan problemas de carácter. Y por eso en otras enseñanzas anteriores yo te decía, ve las cosas intangibles, las cosas que no se ven, que sean personas de carácter, que tengan una estabilidad, una madurez emocional, que no se anden peleando con todo el mundo. Si hay problemas en el grupo, se tienen que resolver maduramente con el grupo. Te he enseñado anteriormente. Levantar una generación que diga, sí, la regué, sí, yo dije, sí, perdón, cometí un error. Reconocer, no se acaba el mundo ni tampoco la amistad. Todos nos equivocamos. Y este, ah, tratemos de buscar dentro de los grupos personas que tengan cosas en común. Entonces, dejo a quien corresponde. Me pasé 4 minutos, pero hay un descanso y regresamos. Amén. Regresamos en 5 minutos. 9:20 regresamos, maestro. Perfecto.
Ups, mis lentes. Ups. ¿Están por ahí mis lentes? Ah. Adelante, pastor, Dios le bendiga. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches otra vez a todos. Algo que no hemos visto en todos estos días, me he enfocado mucho en la cuestión de células, pero vamos a tocar en el resto de esta clase, porque la clase se refiere a células y misiones. Entonces, vamos a hablar un poquito con respecto a lo que es misiones. Ah, y bueno, como siempre es bueno empezar con una pregunta, es ¿por qué? ¿Por qué misiones? Este, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la pérdida de un ser querido o muy querido, como lo puede ser tu papá, como lo puede ser tu mamá. Pero hay ciertas cosas que tú escuchas, ¿no? Mi hermano mayor, tuvo una vida de joven muy, muy complicada, muchos errores. Gracias a Dios, él ya tendrá unos, no sé, a lo mejor unos 15 años o más que cambió su vida, es cristiano, aceptó a Cristo, su vida ha cambiado. Cuando mi padre murió, una de las cosas que papá decía, dice, este, en esta casa tu hermano siempre tiene que tener un espacio, un espacio.
Y él se fue con esa carga, mi padre. Pero fueron sus últimas palabras. Entonces, yo no sé a ustedes, obviamente cuando nuestros padres nos piden algo que no compromete el evangelio, pues creo que siempre uno busca el honrarlos, ¿no? En los últimos deseos. En este caso, nosotros tenemos en la palabra de Dios los últimos deseos de Jesús antes de llegar a la cruz. Y tenemos una réplica, no una réplica, pero Jesús casi nos volvió a repetir exactamente lo mismo antes de ascender al cielo. Y podemos ver ¿por qué misiones? Porque Jesús lo ordenó. Todos conocemos Mateo 28, versículo 19. Id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que Jesús nos dio es la gran comisión, y la gran comisión no es de que vengan, no, es de que nosotros vayamos. Nosotros hemos cambiado las palabras en el Evangelio y nosotros queremos que la gente venga a nuestra iglesia, pero Jesús siempre nos dijo que la iglesia es la que tiene que ir y ir a esos lugares, y es lo que las células hacen, ¿sí? Y es lo que de las misiones se trata, de que nos salgamos de las cuatro paredes y vayamos, ¿sí? Prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos a las naciones. Entonces, esas fueron las palabras de Jesús antes de llegar a la cruz, y las palabras de Jesús antes de ascender. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Las misiones. Entonces, las misiones son importantes porque estaban en el corazón de Jesús. Eso fue lo que hicieron. Y fíjate cómo esta palabra, hasta lo último de la tierra, o lo que son misiones, tú lo puedes encontrar en el libro de los Hechos, que fue una de las primeras cosas que la iglesia, una vez que nace la iglesia, fueron una de las cosas que ellos hicieron. Un pasaje nada más, pero de ahí en adelante tú puedes ver Hechos 13, que es en donde nace el primer viaje misionero. En Hechos 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, con S mayúscula, hablando de Jesús, hablando de Dios, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, el autor del libro de los Hechos nos vuelve a recordar las últimas palabras de Jesús acerca de lo que como iglesia nosotros teníamos que estar haciendo. Entonces, nosotros podemos ver cómo los discípulos lo hicieron. El primer equipo misionero fue el de Saulo, el de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Que después lo conocemos como Pablo. Y fíjate que es un llamado muy, muy parecido al de Abraham. Abraham le dice en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te he de mostrar. Y estos discípulos, el Espíritu Santo dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. A todos les pareció al Espíritu Santo, pusieron manos sobre ellos y los lanzaron. ¿Y a dónde los mandaron? No había un lugar a donde los mandaron, pero ellos hicieron algo emocionante. Se cree que Bernabé nació en Chipre. Entonces, lo primero que hicieron, me imagino que Bernabé, por ser puesto ahí, primero se nombra Bernabé y Saulo, y más adelante podemos ver que el rol cambió. Ya es Pablo. Ya no es Bernabé como primero, pero Bernabé me imagino que ha de haber sido el líder en ese primer viaje misionero, y van a Chipre, que es en donde se cree que era originario Bernabé. Entonces van a ese lugar y pues van con la gente que ellos conocen, pero podemos ver cómo ellos paran antes de llegar a Chipre, encuentran una sinagoga, predican la palabra ahí, y de ahí pues ellos se van a todos los lugares. Pero
estaban siguiendo el mandato. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cada congregación deberíamos de tener 4 púlpitos, cada congregación. Jerusalén es tu iglesia local. Judea es una iglesia o puede ser una célula en otro lado de la ciudad. Y Samaria, una iglesia transcultural. El poder alcanzar nosotros como mexicanos, hispanos, centroamericanos o sudamericanos, no sé la variedad de líderes que tengamos acá, el poder nosotros alcanzar a gente de otra cultura, de nuestra misma lengua, pero de otra cultura, o probablemente no de nuestra misma lengua, pero de otra lengua completamente diferente. Yo creo que nosotros aquí en los Estados Unidos, como gente latina, como gente hispana, somos misioneros en esta nación y por lo tanto nos toca a nosotros volver a evangelizar esta nación. Yo no sé si tú sabes, pero Estados Unidos es el tercer país con menos cristianos en el mundo, ¿sí? Después de China. Probablemente, y bueno, no creo que Rusia, no me acuerdo el segundo país, pero Estados Unidos ocupa el tercer país con menos cristianos en el mundo. Eh, Hace 100 años, el 92% de la población se consideraba cristiana e iba a una iglesia cristiana los días domingos. Hoy en día, las últimas estadísticas es que del 16 al 18% de la población en Estados Unidos asiste a una iglesia cristiana el día domingo. Es por eso que el campo misionero es vasto, es grande. Entonces nosotros podemos ver cómo los discípulos obedecieron este gran mandato y en el tiempo de la Biblia, los 11 discípulos y que después Pablo se agrega a estos, ahora estos evangelizan el mundo conocido y fueron obedientes a la evangelización de hasta lo último de la tierra. Y podemos ver todo esto. ¿Sabe qué? Todas nuestras iglesias deberíamos estar involucrados en misiones de una o de otra manera. Deberíamos nosotros de estar involucrados. Déjame darte algunas maneras prácticas de cómo nosotros podríamos tener misiones en nuestra congregación. Y déjame decirte que todo lo que ustedes hacen en este instituto que ustedes tienen de capacitación ministerial, ah, en todo lo que ustedes hacen con respecto a lo que estamos haciendo ahorita, lo que van a hacer en células y las capacitaciones que ustedes tienen, obviamente, todas esas son herramientas que pueden ayudar, capacitar a una persona que en un futuro pueda ser un misionero. No sé, yo creo que en nuestras iglesias, en las sillas de nuestras iglesias, hay sentados misioneros que todavía no saben que son misioneros. Gente que tú vas a ir viendo, tú vas a ir descubriendo. Yo te recomendaría que hasta en el año tú prediques 1 o 2 veces en el año con respecto a misiones, que puedas sembrar esa semilla y alguien va a responder a ese llamado. Hay alguien que Dios ya ha puesto ese sentir, ese deseo, ese llamado, porque es un llamado muy específico a las naciones. Hace varios años alguien se acercó conmigo, una joven, y decía, pastor, Dios me ha llamado para ser misionera a Rusia. Le digo, qué padre. ¿Y qué es lo que piensas hacer primero? No, pues pues voy a buscar, a recaudar fondos para que pueda yo ir para Rusia. Le digo, ¿y ya aprendiste ruso? Porque yo creo que lo primero que hay que hacer cuando vas a una nación, tienes que saber su logística, tienes que saber su cultura, tienes que saber sus tradiciones, pero tienes que conocer el idioma. Si no, ¿a qué vas? Si tú te vas a ir de misionero a un país a aprender el idioma cuando llegues a ese país, pues entonces te vamos a pagar vacaciones y te vamos a sufragar tu estancia, pues te vamos a pagar vacaciones para que tú vayas a aprender ruso en Rusia y pues no se vale. Tú necesitas aprenderlo desde ya.
Entonces, cada iglesia necesita estar involucrado en lo que son misiones. Cinco maneras prácticas que me gustaría compartir contigo con respecto a esto. Ah, Algo que tenemos que entender es que en eso que Jesús nos mandó, la meta principal es la evangelización del mundo. Nosotros deberíamos de estar envueltos en la evangelización del mundo. Aún siendo local, deberíamos nosotros de estar envueltos en lo global. Deberíamos nosotros de participar dentro de la evangelización global y esto tiene que ver con misiones. Es por eso que las misiones son de suma importancia en nuestra congregación. Yo, ¿Eres tú? yo te quisiera yo instar a que cada una de tus iglesias o tu iglesia, pastor, tenga estos cuatro púlpitos y uno de ellos hasta lo último de la tierra. Ese es un púlpito, que son las misiones. Entonces, cada iglesia que nos están escuchando aquí, deberíamos nosotros de tener estos cuatro púlpitos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y para qué? Para llevar a cabo la gran comisión. Porque cuando nosotros vemos la iglesia dentro del contexto del Nuevo Testamento, hay una iglesia que es local y hay una iglesia que es universal. Entonces, dentro de la parte de la Biblia, cuando menciona esto, pues Dios se está refiriendo, cuando nos dice de que vayamos por todo el mundo, nos está hablando de una iglesia universal, nos está hablando de algo que tenemos que hacer. Y me seréis testigos en Jerusalén y todo esto en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Nos está hablando del establecimiento del reino de Dios en todo lugar. Y acuérdate que fueron enviados a los gentiles. Entonces, gentiles eran todos los que no eran judíos. Entonces, estamos nosotros siendo enviados a toda la gente para que escuche la palabra de Dios. Entonces, de local, nosotros tenemos que involucrarnos en lo global. Yo no tengo problema cuando la gente, conozco a un católico y conozco a la gente, le digo, yo también soy católico. Sí, ¿y por qué? Pues porque católico quiere decir creyente universal. Yo soy parte de esos creyentes universales, en donde nosotros participamos de la evangelización en todo el mundo. Entonces, una de las reglas, en la, eh, cuando nosotros como predicadores predicamos la palabra de Dios, es que, predicador, predícate a ti mismo. Nosotros no podemos predicar algo que nosotros no estamos viviendo. Generalmente, el sermón que tú vas a predicar el domingo es un sermón que primeramente es para ti, pastor. Y obviamente no tenemos la autoridad moral de predicarlo si no lo estamos viviendo. Nosotros deberíamos de estar viviendo lo que estamos predicando. Entonces, lo mismo ocurre para alguien que va a las misiones. Déjame decirte que si alguien quiere ser misionero, pero no evangeliza en su iglesia local, pues va a ser muy complicado de que vaya a otro mundo, a otro lugar en donde no conoce ni la cultura, nunca ha estado ahí y evangelice en esos lugares. Tiene que ser alguien que ya ha dado frutos en el lugar, en la iglesia local, y que entienda de que antes del mundo tienes que evangelizar tu zona, tienes que evangelizar tu familia, tienes que evangelizar tu barrio. Tiene que tener algún tipo de práctica y entrenamiento. Entonces, y todos tenemos un potencial de ser. Una manera práctica es ahí como punto número 2: organiza un ministerio de misiones en tu iglesia local. Si no lo tienes, es muy probable que dentro de la iglesia va a haber gente que le gusta esa área de misiones. Empieza por gustarte, pero a lo mejor ese es parte de tu llamado, o a lo mejor ese es tu llamado. Eso es algo que tú necesitas hacer. Obviamente, el ministerio de misiones dentro de una iglesia local no es independiente de la iglesia local. No, 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 no. Es parte integral, es parte de lo que hace. Tiene que sujetarse a la visión local
local de la iglesia y tiene que de alguna manera encajar la visión de misiones dentro de la iglesia local. Y obviamente tiene que haber una descripción de trabajo para acerca de la persona que va a hacer esto. Obviamente esta persona tiene que, como número uno, pues es orar, ¿verdad? Orar por los misioneros, orar por la iglesia mundial, por la iglesia en estos lugares. Por ejemplo, nosotros vimos muchas protestas con respecto a lo que estaba pasando en Gaza, ¿verdad? Pero no vimos ninguna protesta o alguien que se levantara a todas las masacres que hizo el gobierno iraní con toda esta gente. Hay algo que te tiene que doler en el corazón cuando ves la injusticia o cuando ves cómo las iglesias, 18,000 iglesias en 10 años, han quemado y desaparecido y matado a miles de personas en Kenia. Eso nos tiene que doler a nosotros, nos tiene que contriñir, nos tiene a nosotros que importar y levantar la voz, porque es parte de las misiones, es parte somos el cuerpo de Cristo. Y nos tenemos que doler por lo que le está pasando a otra gente que está pagando un precio que tú y yo ni el mínimo de nosotros conocemos. Nosotros aquí con algunas cositas muy leves dejamos de ir a la iglesia y esa gente que está siendo perseguida por su fe, siguen firmes, siguen reuniéndose, no importando si puede llegar gente y matarlos. Y no mueren de una manera tan fácil, mueren macheteados, mueren con tiro de gracia, ven morir a sus seres queridos. Es admirable, pero nosotros deberíamos de dolernos y deberíamos de tener un tiempo en el mes, especialmente si nosotros organizamos un ministerio de misiones en nuestra iglesia, que pueda estar orando por las misiones y que pueda estar orando por que la palabra de Dios se predique en todo el mundo. Esa persona puede ser encargada de presentar proyectos. Por decir, ustedes como una organización aquí en los Estados Unidos, pueden ustedes emprender proyectos. Acabo de escuchar de una iglesia que conozco de aquí de la ciudad. El pastor perdió algunas familias. Era una familia ecuatoriana de alguien que ya tenía muchos años con él. Y bueno, él lo tomó por el lado amable y en la cárcel él empezó a predicar la palabra de Dios ahí. Y bueno, el reporte que la persona esta daba dentro de la cárcel es que había gente que se estaba convirtiendo al evangelio. Entonces, algo que hizo el pastor de aquí de Minneapolis, dice, bueno, en cuanto tú llegues a Ecuador, lo que vamos a hacer es que te vamos a adoptar como un misionero y vamos a empezar una congregación contigo allá en Ecuador. Entonces, las crisis pueden ser oportunidades y hay veces no nos damos cuenta. Podemos nosotros tener proyectos que alguien encargado de misiones pudiera presentar a la congregación, obviamente siempre pasando por el ministerio pastoral, y que puedan presentar algunos tipos de proyectos que se puedan hacer, que eso sería parte de un ministerio local de misiones que se pueda hacer. De cada de esos proyectos, si son proyectos que son de la iglesia local o si son proyectos de la organización, del movimiento al cual ustedes pertenecen, que se puedan todos ustedes unir y tener un líder en estas áreas que pueda ayudar a consolidar y todos juntos el poder tener proyectos. Obviamente, un líder pues tiene que rendir cuentas, tiene que informar acerca de los proyectos, cómo van. Es otra área en donde gente se puede desarrollar como líder y tú vas avanzando. Y fíjate cómo tú vas sirviendo, evangelizando. Tu pastor sin necesidad de tú estar envuelto en todo esto. Tenemos que aprender a descubrir los dones, los talentos que hay en la gente, ponerlos en el lugar correcto y dejarlos que corran con todo, que en todo esto.
con todo esto. Entonces, necesitamos nosotros organizar algún departamento de misiones que tenga una descripción de trabajo clara, qué es lo que se va a hacer. Es de suma importancia para que esto pueda tener éxito. Y estoy seguro que en las congregaciones hay personas que tienen ese llamado y que tienen eh, ese clamor, ese dolor, ese llamado, esa inquietud porque la palabra de Dios se predique. Es muy probable que en nuestra congregación pues hay gente que le encanta, son maestros, les encanta el estudio, les encantan las clases, les encanta el conocimiento y dentro de tu iglesia hay evangelistas que son natos y bueno. Hay que ir conociendo a la gente y hay que irlos poniendo en el lugar correcto. Pero así como tienes un departamento de mujeres, un departamento de hombres, un departamento de jóvenes, un departamento de alabanza, etcétera, todos los departamentos que tú tienes, un departamento de misiones es muy importante que se pueda iniciar y que se pueda tener. Número 3, abra su iglesia y ministerio a otras culturas. Qué importante es que si Dios nos ha mandado a nosotros, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, es que Dios está interesado en toda la gente, y que nosotros deberíamos de abrir nuestro ministerio y también nuestras iglesias a otro tipo de gente, a otras culturas, a gente que habla, piensa, come y huelen diferente a nosotros, y que nosotros podamos alcanzar a toda esa gente. Esa gente fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Fueron hechos de tal manera que también necesitan a Jesús, necesitan a Dios, y tú eres el medio por el cual esa gente puede llegar al conocimiento de Dios. Entonces, ah, eh, si tú eres dueño de un templo ya, oye, ¿por qué no prestarlo al inicio? Eso puede ser a lo mejor después una congregación que te pueda rentar o que te pueda proveer a lo mejor algún beneficio económico, pero nunca lo hagas con esa intención. Acuérdate cuando tú empezaste, tocaste puertas en algún lugar. Alguien te dio una oportunidad, alguien te prestó una casa o tú abriste tu casa y hasta que juntaste un dinerito y rentaste un espacio pequeño. Algunos tocamos puertas en iglesias y hubo iglesias que nos dieron la oportunidad y dijeron, aquí pueden estar en este horario, no se preocupen, no tienen que pagar nada. Hoy en día ya no oyes mucho eso, ya esto se volvió un negocio. Todo el mundo quiere rentarte la iglesia, pero piensa tú yo he plantado iglesias en los últimos 26 años y sé lo difícil que es esto. Es por eso que no hay que ponerle las cargas que otros nos pusieron a nosotros sobre la vida de alguien que va empezando. Entonces, parte de nuestro trabajo es que nosotros podamos involucrarnos en misiones. Y déjame decirte, aquí en Estados Unidos ya no es necesario que nosotros vayamos a Kenia o a Liberia o a Congo. No, todos esos países están llegando acá y aquí los podemos nosotros evangelizar. Sí, todavía podemos seguir mandando misioneros, es buenísimo, pero si vives en Estados Unidos, yo te aseguro que cerca de ti vive un centroamericano, vive un sudamericano, vive alguien que es de otra cultura completamente diferente a ti, que probablemente hable el mismo idioma o hable un idioma diferente. A lo mejor tiene un color de piel diferente al que tú tienes, pero son hijos de Dios y los podemos nosotros alcanzar. No importa. Si la persona no habla español, siempre habrá alguien quien le pueda traducir al idioma, pero tener esa oportunidad de decir, bueno, vamos a alcanzar a otras razas. A lo mejor yo no hablo el idioma de ellos, pero a lo mejor puedo conectar con un pastor que hable su idioma y a lo mejor tu organización puede crecer también así, de poder ayudar, solventar alguna necesidad y que esa gente se pueda unir a tu movimiento, aunque hablen otro idioma diferente, pero pueden estar alabando en el mismo lugar simplemente
en un horario diferente. Entonces, esas son las maneras. Abre tu iglesia, abre tu ministerio. En el grupo de iglesias que yo lidereo, tengo más o menos entre 18 y 20 diferentes nacionalidades. Tengo varias iglesias que son del este de África y en esas congregaciones tenemos gente de Tanzania, de Kenia, de Congo, de Burundi, de Uganda, y bueno, de Etiopía, diferentes nacionalidades. Aunque no hablan ellos español, gracias a Dios hablo un poquito de inglés, me comunico con ellos, predico en sus iglesias en inglés y como conozco el sistema, los mentoreo para plantar iglesias y empezar desde cero. Y gracias a Dios, hemos visto el crecimiento en sus congregaciones. Entonces, el que nosotros podamos abrirnos, ayudar, guiar a otras personas que acaban de llegar al país, déjame decirte, tú puedes estar haciendo misiones aún dentro de los Estados Unidos. Y eso no te quita de que eso me lleva al punto número 4, a la manera número 4, viajes misioneros. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho viajes misioneros. Pero yo te garantizo que la organización de ustedes en México hicieron muchos viajes misioneros sin salir de México, pero fueron a la sierra, fueron a zonas, rurales muy abandonadas por toda la gente, por el gobierno, por todo, y han alcanzado a esos lugares, han llevado ayuda humanitaria. Han llevado a lo mejor ropa a esos lugares, se han involucrado en el movimiento misionero localmente. Yo le llamo misional y misionero es cuando vas a otro país, misional es cuando es en la misma nación. Pero viajes misioneros que tú puedas hacer. Obviamente, si la persona, pues, a lo mejor puede salir del país, pero va a ser difícil que regrese, ¿no? Pero tenemos nosotros que ver que dentro de nuestras iglesias hay gente que puede tener ese llamado, ese sentir y poderse involucrar en viajes misioneros. Dentro de los viajes misioneros, hay veces para adquirir experiencia, pues a lo mejor te afilias, te adhieres, vas con otras personas que ya lo hacen, que ya tienen experiencia y ves cómo lo hacen. O probablemente gente de nuestras iglesias, a lo mejor no una sola iglesia local, pero puede ser entre dos o tres iglesias que se junta un grupo y van a un viaje misionero. Y es importante ir con alguien de experiencia, alguien que sepa para uno aprender y ver cómo se hace todo un itinerario, qué es lo que se hace, la inversión que lleva todo esto y cómo se recaudan los fondos para hacerlo. Entonces, hay viajes misioneros que se pueden hacer. Por ejemplo, yo digo, y empieza localmente a enseñarle a la gente a hacer cosas locales. Dentro de esas cosas, pues hay una variedad de cosas que puedes hacer que te puede servir como misiones, pero que también te puede servir para evangelizar la ciudad donde tú estás. Por ejemplo, que tú vayas con el mayor de la ciudad y que tú le digas, nuestra iglesia, queremos limpiar toda esta avenida. Lo único que pedimos, nosotros te damos tantas personas, tantas horas de voluntarios, pero provenos de las bolsas, provenos de que el bote, el camión de basura pase, y te llevas tus camisetas de la iglesia que lo está haciendo. Estás haciendo una obra misionera localmente. Y hay muchas ideas, hay muchas maneras que se pueden implementar, pero empieza localmente y después lo transfieres a otros lugares. Obviamente, es por eso que como número 2, yo te animaba a que tú tuvieras
un ministerio local de misiones, alguien encargado, alguien que tiene la pasión, alguien que tiene la carga por llevar el mensaje del evangelio a otras naciones. No, no de ir a vacacionar, no, de ir a servir, de ir a trabajar y de pagar el precio. Ah, yo nunca he estado en un país tan pobre como Haití. Y déjame decirte, te quebranta el corazón. Esa gente cree que tú vas y los bendices, pero el que es más bendecido es el que va allá. Yo fui más bendecido que lo que ellos pudieron ser bendecidos a través de lo que Dios habló, y de las cosas que pudimos llevar. Yo fui más bendecido. El ver el amor de Dios, el ver cómo Dios murió por todos nosotros y el ver que tengo más de lo que merezco. Para nuestros jóvenes sería ideal el tener viajes misioneros a lugares así, para que ellos puedan ver que sin el iPhone de último modelo y sin aire acondicionado y con un calorón enorme y con pisos de tierra, cómo la gente también es feliz, cómo la gente ama a Dios, cómo la gente danza delante de Dios, cómo la gente hay veces no teniendo ni chanclas que ponerse, ni qué vestir en calles que no están pavimentadas. En Haití me tocó ver que las calles las alumbran en la noche con la basura que queman en las esquinas. Es impresionante. Y ver cómo tienes de más, tienes mucho. Tú tienes un closet para primavera, otro para verano, otro para invierno y otro para todas las temporadas, y tienes chamarras y tienes zapatos, y ver a la gente que allá anda descalza, tienes de más, pero hay veces no nos damos cuenta porque siempre nos estamos comparando con el que tiene más. Entonces los viajes misioneros son una lección de vida para nuestros jóvenes y que podríamos nosotros, o perdón, podrían ustedes organizar y poderlo tener al nivel de congregaciones o de movimiento de ustedes, la organización. Entonces, hazlo localmente, llévalo nacionalmente o internacionalmente, obviamente a otros países. Y ya cuando se va a otros países, pues obviamente se recomienda que sean mayores de 18 años para evitar esos problemas. Tiene que ser alguien responsable, siempre hay que firmar la documentación. Todos esos documentos igual puedo proveerte. Lo que el pastor Aridaid me pida, yo con gusto, todo yo lo proveo. Yo no soy dueño de nada, es Dios y con gusto lo compartimos. Los documentos que hay que firmar, obviamente hay que tener permiso de los papás, hay que firmar un consentimiento de que si algo les llega a pasar o a enfermarse, el líder tiene la autoridad para llevarlo a un hospital o para probar que le den tratamiento médico. Tiene que ser una persona madura, tiene que haber chaperones que vayan para evitar problemas cuando el líder es hombre y van mujeres, o cuando es una mujer y van hombres, todas esas precauciones que uno tiene que tomar, pero ir a otros países. Para ir a otros países, déjame decirte, yo creo que tú conoces algún pastor, que tú puedas bendecir. Asumo que la mayoría son mexicanos. La mayoría vienen de un movimiento desde México y siguen aquí en ese mismo movimiento, que tú puedas, la gente que puede entrar y salir del país, pueden ir y bendecir a ese pastor con diferentes cosas. Por ejemplo, si dentro de tu red de iglesias tienes doctores o tienes enfermeras o tienes gente así, oye, qué padre llevar una brigada médica. Déjame decirte que hay doctores allá afuera que andan buscando, aunque ni son cristianos, andan buscando el invertir su tiempo y hacer buenas labores. El que tú puedas llevar una brigada médica. Una brigada médica es costosa.
porque no nada más se trata de llevar al doctor. ¿De qué te sirve ir a una zona rural completamente pobres y atender a la gente y no darles el medicamento? Entonces, llevar lo básico, lo común que se necesita, participar con organizaciones en México o en el país de donde son, que puedan decir, bueno, queremos nosotros visitar esta zona, en esta zona no hay hospitales, no hay doctor, queremos llevar uno, dos, tres doctores y poder ver a la gente. Hay sinnúmero de ideas con respecto a misiones y obviamente se le lleva a un servicio comunitario. Acuérdate, hace un rato yo te decía un principio, lo social nos lleva a lo espiritual. Tú provees un servicio social, pero obviamente siempre la intención es compartir el mensaje de la palabra de Dios. Imagínate que tú veas a unas 100 personas durante el día en una brigada y les dices a la gente, ¿sabe qué? En esta noche vamos a tener un servicio en esta iglesia. Simplemente por el hecho, el compromiso de sentirse comprometidos, de haber estado contigo en una consulta médica, la gente va a asistir. Entonces, hay brigadas médicas que se hace ese tipo de servicio. De evangelismo. Puedes llevar a un grupo de jóvenes o un grupo de personas, obviamente, vuelvo y repito, que pueden entrar y salir, equiparlos, ir a evangelizar una ciudad, una zona, un rancho, una zona rural, lo que sea, y poder tener unas escuelitas infantiles, poder tener un programa en el verano cuando no hay clases allá y poder tener una escuela bíblica infantil. Y a lo mejor es una iglesia que tiene poca gente y déjame decirte, eso va a ser una frescura para esa zona, va a ser una frescura para ese pastor y le vas a ganar gente que probablemente puedan hacer de esa su iglesia o por lo menos vas a poder predicar la palabra de Dios y vas a poder hacer la obra evangelística que se necesita. También puede ser en construcción. Puede ser que en esa iglesia a lo mejor están bajo un techo de lámina o de madera o no sé, a lo mejor ni techo tienen, nada más se juntan ahí debajo de un árbol en un solar. Qué padre sería de que como movimiento ustedes se juntan y dicen, bueno, vamos a construirle algo chiquito para 30, 40, 50 personas, pero vamos a levantarle 4 paredes y un techo. A lo mejor tú dices, bueno, vamos a mandar un equipo de personas que sepan de construcción y pum, allá vamos y le construimos. Eso es lo más común que se hace en misiones. O probablemente puedas con los recursos que tú ya tienes acá, bendecir a ese pastor y empezar una escuela de liderazgo ahí en ese lugar. Hoy con la tecnología que casi está en todos los lados, puedes hacerlo. Y por último, lo dejo a lo último, otra manera en cómo puedes tú involucrarte en misiones es con ayuda financiera. Sí, lo necesitamos. ¿Te acuerdas? La iglesia más pobre fue la que más dio. Pablo le decía a la iglesia, y preparen por ahí una ofrendita para que cuando yo llegue, pues no tenga yo que estarles pidiendo a todos, pero la iglesia más pobre era la iglesia que más daba. Y déjame decirte que hasta hoy es exactamente lo mismo. Es por eso que Jesús resalta a esa viuda que dio 2 blancas y hace ese ejemplo. No sabemos quién fue, pero de ella predicamos y de ella hablamos. Y decía, ustedes dan lo que les sobran, pero ella ha dado absolutamente todo lo que tenía. Iglesia, nosotros tenemos mucho acá. Aunque tú crees que careces, aunque tú crees que se te dificulta para pagar la renta o para pagar la renta de la iglesia o para pagar esto, para pagar lo otro, tienes más, tienes mucho más. Y hay gente allá afuera en misiones que necesita de nuestra ayuda, que necesita de que nosotros podamos contribuir. Imagínate. Si tú ayudas al líder de esta organización aquí en este país y que cada una de sus iglesias, para empezar, puedan donar $50. Si tú tienes una iglesia de 50 personas, incluyendo jóvenes y niños, ¿tú crees que esas personas puedan donar $1 al mes? $1, ¿sí? No más, $1. 50 personas y que cada iglesia pueda contribuir con $50 al mes entre el número de iglesias que ustedes son y adoptar, ¿sí?
un pastor a que ustedes puedan bendecir, ¿sí? Déjame decirte que $100 en México, o le dan de comer a una familia probablemente medio mes. Que puedas bendecir a un pastor en Guatemala, que puedas bendecir a un líder. Yo, en lo personal, creo que les mencioné al inicio de esta clase, cuando empezamos, nosotros como iglesia, y somos una iglesia pequeña, donamos $800 mensuales a misiones, $200 a Kenia, $200 a Guatemala y $400 a México. Yo, en lo personal, doy la ayuda directa al pastor. Conozco a los pastores, los he visitado, sé quiénes son, sé dónde están, sé lo que están haciendo, y yo prefiero mandarle a esa gente directamente. No estoy en contra del misionero, ¿sí? También apoyamos de vez en cuando a un otro misionero, pero hay veces el misionero, pues, viven en casas muy, 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 muy bien, muy bonitas, muy arregladas, tienen carro, tienen todo, pero la ayuda se necesita que llegue localmente. Es mi perspectiva, es mi opinión, y no tiene que pensar como yo. Así simplemente trabajo. Pero supongamos que ustedes son unas 20 iglesias. Imagínate, 20 iglesias que donen $50. Estamos hablando de 20 iglesias, $50, son 200, son $1,000 al mes. Qué bien. Puedes apoyar a 5 iglesias o 5 pastores, o si tú dices, pastor, nosotros queremos donar estos 50, estos $200, nosotros apoyamos una iglesia en la Sierra de Oaxaca. La gente camina de 2 a 3 horas para llegar a la iglesia. Entonces nosotros durante un año apoyamos a esa congregación para que a ese grupo de gente que llega y que camina les tengan un desayuno listo. No mucho, unos huevitos, unos frijolitos, tortillas, algo, pero algo que era un desayuno, que cuando ellos llegaban a la iglesia tuvieran algo para comer. Ese era el enfoque de ese apoyo, y durante un año lo estuvimos haciendo. Entonces imagínate que tú puedas hacer algo así. Tienes que tener 4 púlpitos: Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que involucrarnos en las misiones. Tú como iglesia local, adopta una iglesia o adopta un pastor. Puede ser, digo México porque soy mexicano, pero si nosotros queremos alcanzar a otras nacionalidades en nuestra congregación, tenemos que empezar a abrirnos a otras nacionalidades, apoyar a otros ministerios, a otros pastores. Involúcrate en las misiones. Termino con esto. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Todas las naciones. Eso quiere decir que Dios quiere que nos involucremos en la predicación, evangelización y discipulado de la gente de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos. Y mire lo que dice aquí: de todas las lenguas. Tú y yo, ¿sí? Tenemos que ser parte de ver Apocalipsis realizado en el cielo, y que tú puedas llegar allá y tú puedas decir gracias, gracias. Yo te aseguro que vamos a llegar al cielo y alguien te va a dar las gracias que a lo mejor tú nunca supiste, pero tus contribuciones, tu apoyo, tu visita, tus oraciones hicieron que el mensaje del evangelio se predicara en esos lugares. Y dice que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oh, wow, imagínate el poder ver eso. Iglesia, te animo a que te involucres. Para esto no necesitas mucho tiempo, nada más es tomar la decisión y decir: de aquí en adelante yo me voy a involucrar. Ahorra $1 al mes y dalo para misiones. Gracias, entrego el lugar a quien corresponde. Muchas gracias, pastor. Gracias por esta enseñanza. Realmente, pues yo creo que no deberían de emocionarnos, sino más que nada convencernos, ¿verdad? Cómo se debe de, de trabajar. Sinceramente, nos estamos quedando muy cortos en lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? Pues exhorto a todos los pastores líderes que están aquí presentes
a que abracemos juntos la visión y que esto se haga una realidad, que sea más que una sola enseñanza, sino que esto sea una realidad. Pronto vamos a tener, yo creo que el lunes tal vez vamos a tener la junta una vez más con los pastores. Ya tenemos a los maestros especiales para las células, ya están tal vez en 2 semanas o una semana más ya van a comenzar a dar las puras enseñanzas. No, esto es la estrategia. Solamente las enseñanzas van a estar dando los maestros para estar comenzando a abrir las células para extender el evangelio. Y yo creo que pues vamos a comenzar con lo más básico, ¿no? Que es la casa donde estamos con los familiares y esperando en Dios que nos podamos extender hasta lo último de la tierra. Pastor Héctor, muchas gracias y pues no sé, hermanos, de todos los aquí presentes, si haya alguna aportación, algún comentario, no quisiera cerrar esto sin antes darles la oportunidad de que expresen algo. Pues parece que no. Si no es así, hermanos, yo le quiero pedir de favor al pastor Cándido que sea él el que esté orando en esta noche dando gracias a Dios por la terminación, por la vida del pastor Héctor y pues nos miramos el siguiente miércoles, si Dios permite. Pastor Cándido. Amén, amén, pastor. Sí, muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, a darle gracias a Dios por esta enseñanza que recibimos el día de hoy, muy buena, con nuestro pastor Héctor. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que Dios esté obrando en nuestras vidas también para implementar también las estrategias que nos está enseñando y así poder expandir la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, por este momento y por permitirnos, Padre Santo, Señor, estar aquí estudiando, Padre Santo, Señor, tu bendita palabra, Padre Santo, Señor, para predicar tu bendita palabra, Padre Santo, Señor, a toda aquella gente necesitada. Padre Santo, te pido, bendito Dios, por cada uno de los líderes, Padre Santo, Señor, que están aquí presentes y cada uno de los estudiantes, Padre Santo, Señor, que están interesados, Padre Celestial, en aprender cada día, Padre Santo, Señor, para predicar tu bendita palabra. Obra, Padre Santo, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Padre Celestial, en cada uno, Padre Santo, Señor, de los líderes presentes, Dios mío. Te pido, Padre Santo, Señor, por la vida de los pastores, Padre Santo, Señor, por la vida, Padre Santo, Señor, de nuestro pastor Héctor, maestro, que nos está, Padre Santo, Señor, instruyendo y ha puesto de su tiempo, Dios mío. Bendice su ministerio, bendice, Padre Santo, Señor, su vida. Te pido, Padre Santo, Señor, que fortalezcas a cada uno de tus hijos, Padre Santo, Señor, que se ha empeñado, Padre Santo, Señor, en estar, Padre Santo, Señor, en estas reuniones, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté guiando a cada uno, Padre Santo, Señor, y que pueda recibir, Padre Santo, Señor, la sabiduría de lo alto para llevar tu bendita palabra hasta el último rincón de la tierra. Te lo pido, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si quieren desbloquear sus micrófonos para despedirse, pueden hacerlo y Dios me los bendiga, Pastor Héctor, muchas gracias y que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bye, niñas. Bye bye, hermosa Kathleen. Bye. Bye. Todos. Amén. Bye. A dormir ya. Tomar chocolate con bolillo. Sí, hermano. Dios bendiga, que descanse, que esté bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bye.